Dicen que los amigos son contados con los dedos de una mano, porque son difíciles de encontrar, son tesoros ocultos. Pero ¿te imaginas tener a alguien así de especial y ser capaz de hacerle un daño tan profundo por tu lujuria y deseo? Esperando haberte sembrado la duda con esta maravillosa introducción, te doy la bienvenida a una historia más de brujería, para que juntos vivamos con el miedo. Querida audiencia de Viviendo con el Miedo, pedí que mi relato fuera anónimo por obvias razones, ya que me da un poco de vergüenza. Sin embargo, me animé a enviar mi historia para que sirva de lección a las personas que consideran hacer un trabajo de brujería. Todo inicia cuando radicaba en la ciudad de Guanajuato. Vivía con mis padres y mis 2 hermanos. Cursaba el 3er semestre de universidad junto con mi mejor amiga, la cual se llamaba María. Éramos inseparables. La consideraba como una hermana. Ella vivía con su padre y su hermano, ya que su mamá había fallecido. Estuvimos juntas desde la preparatoria y nos contábamos todo. Una tarde salimos a caminar al parque principal. A veces hay serenatas y se organizan tours para visitar lugares con leyendas, por lo que hay muchas personas caminando por los alrededores. Y también hay unos cafés muy cómodos que son perfectos para tener una plática amena. Como a la hora de estar conversando con María, en la mesa de al lado se sentaron un grupo de muchachos. Uno de ellos se me hizo muy atractivo. Me le quedé mirando unos segundos cuando él sintió mi mirada y me volteó a ver. Me sentí apenada, por lo que quité la vista rápidamente. Seguimos platicando mi amiga y yo un rato más, hasta que nos levantamos y nos dirigimos al parque. Estábamos caminando cuando los chicos que estaban a un lado de nosotras se nos acercaron. Aquel que me había cautivado se acercó también, pero fue a presentarse directamente con María. Además, le entregó una rosa roja. Honestamente me sentí un poco mal y me dio celos, porque él me había gustado y ella ni siquiera lo había visto. Realmente mi amiga era muy linda, decente y amable, así que no era extraño que las personas se le acercaran, pero en esta ocasión me dio coraje, porque yo lo había visto primero. Dijo que su nombre era Francisco y caminamos todos un rato más. Yo estaba platicando con uno de sus amigos llamado Saúl y si bien era agradable, yo deseaba estar con el chico que a mí me había cautivado. Como a las 11 de la noche nos despedimos y vi cómo Francisco y María intercambiaron números de teléfono. Yo los observé sin decir nada y luego nos despedimos. Es muy cierto lo que dicen, que la envidia corroe, hace daño, porque yo sentía que estaba molesta con mi mejor amiga, a pesar de que ella no me había hecho nada malo. Al día siguiente fuimos a la universidad y María me mostró unos mensajes que el hombre de mis sueños le había enviado. Me dijo que se quedaron de ver en el parque nuevamente, pero que no quería ir sola, que podría acompañarla. Yo le dije que sí. Pensé que tal vez tendría oportunidad de hablar con Francisco para ver si sucedía una de 2 cosas. La primera, que me cayera mal y que viera que solo era una cara bonita y vacía. O la segunda, que me gustara mucho más y que al hablar ambos notáramos que somos compatibles. Así que rogando que la última opción no sea la ganadora, nos vimos los 3 en el parque esa noche. Cuando llegamos, él ya estaba ahí. Nos saludó a ambas con un beso en la mejilla. Estuvimos caminando un rato.
y después nos invitó a tomar un café. Ahí estábamos los tres platicando. Realmente la noche fue muy amena, por lo que cuando terminó la velada y regresamos a nuestras respectivas casas, vi que ninguna de mis dos opciones había ganado, ya que él tenía tanto el rostro como la personalidad hermosa y estaba interesado en mi amiga y no en mí. A la mañana siguiente fuimos a la escuela y María me platicó que por la noche conversaron ella y Francisco por varias horas. Estaba muy emocionada. Yo solamente la escuchaba y asentía con la cabeza. Realmente me llenaba de coraje que a ella le hubiera hecho caso, pero pensaba que no podría hacer nada. Al mes justamente se hicieron novios y él de vez en cuando venía a buscarla a la escuela. Él también estudiaba, pero en otro colegio. Además de que ya estaba a punto de titularse. Era mayor que nosotras unos cuantos años. Cuando Francisco iba a ver a mi amiga, trataba de mantener mi distancia, de verdad que sí. Sin embargo, a veces no era posible porque estábamos platicando María y yo. Y acá viene lo curioso del asunto. Con el tiempo me di cuenta de que a Francisco también yo le agradaba. Así que una noche salimos los tres. Mi amiga fue al baño y yo me quedé con él platicando, y la conversación se dio. Me dijo que iría a verme más tarde a mi casa para platicar, que si bien era novio de mi mejor amiga, no era imposible que fuéramos amigos nosotros dos. Yo le dije que estaba bien, que cuando llegara me mandara un mensaje y yo saldría. En esos momentos mi amiga llegó y cambiamos la plática. Esa noche, Francisco llegó a mi casa como a las 12:30. Yo salí a escondidas para encontrarme con él. Me subí a su auto y una cosa llevó a otra. Nos empezamos a besar apasionadamente. Estuvimos juntos hasta las 3 de la mañana y luego entré a mi casa para descansar. A raíz de ese día, me volví amante de Francisco. Yo sabía que estaba incorrecto, sabía que estaba mal que tuviera una relación con el novio de mi mejor amiga. Sin embargo, el deseo y la lujuria eran más grandes, y no me importaba ser la otra, mientras él estuviera conmigo. Recuerdo que fueron pasando los meses y María, como mi mejor amiga, me contaba los problemas que tenía con Francisco. Me decía que discutían y demás. Yo escuchaba todo aquello y pensaba que por ahí podría meterme yo, porque con el tiempo también me enamoré de aquel hombre. Para el año de noviazgo de mi amiga María, tuvieron una fuerte discusión por lo que terminaron la relación. Así que pensé que era mi oportunidad para que Francisco se quedara conmigo. Tal vez escondernos un tiempo y luego dar la noticia de que éramos novios. Y si bien pensaba que María se molestaría, no me importaba en realidad. Yo estaba muy enamorada y deseaba con toda mi alma que él fuera mi novio de manera formal. Así que como a las 2 semanas de la ruptura, le llamé a María para preguntarle si era definitivo el rompimiento. Ella me dijo que al parecer sí, y ahí me dio la noticia. Me dijo que se había embarazado y que Francisco pensaba que no era suyo. Yo estaba muy sorprendida de todo aquello, pero mi amor por aquel hombre era más fuerte, así que le cuestionaba de manera en que no se notara que qué iba a hacer. Ella me dijo que criaría al niño sola, que no lo necesitaba y que si dudaba de su integridad y no quería hacerse responsable, era su problema. Yo estaba muy contenta porque al parecer ya había tronado todo. Esa noche que mi amante me fue a buscar, le pregunté que si pensaba que era tiempo de que la gente nos viera juntos, que había pasado ya 2 semanas desde que terminó con María y pues que yo quería salir sin esconderme. Él me dijo que no estaba seguro,
que tenía muchas cosas en la cabeza y que todavía tenía esperanzas de regresar con mi mejor amiga. Y me acuerdo estar platicando con él cuando tuve la necesidad de ir a devolver el estómago. Él me siguió al baño y preguntó si había comido algo que me hizo mal. Yo le dije que no, pero haciendo cuentas, tenía un retraso en mi periodo, así que fuimos a una farmacia y me hice la prueba de embarazo. Sí, como te imaginas, salió positiva. Ahora Francisco tenía una dura encrucijada. A los 3 días aproximadamente me llamó y me dijo que había pensado en lo de nosotros. Me dijo que a la que realmente amaba era María y que se haría cargo de su bebé y le pediría matrimonio. Y que conmigo, con mi hijo, me ayudaría con lo monetario y lo que se llegara a requerir. Yo sentí una furia, pero traté de contenerme y terminé la plática como si nada hubiera pasado. Cuando colgamos el teléfono, inmediatamente llamé a María y le conté todo. Le dije que había mantenido una relación con Francisco desde hacía unos meses y que estaba embarazada de él. Ella, como te podrás imaginar, se molestó muchísimo. Me reclamó del por qué lo hice si éramos las mejores amigas. Yo le dije que sentía amor y deseo por él, así que eso fue más fuerte que yo. Colgamos el teléfono y ahora tenía que lidiar con mi padre, tenía que decirle la situación, por lo que en la noche cuando estábamos cenando, le dije de mi embarazo. Él se molestó, pero me dijo que me apoyaba. Me dijo que estaría para mí y para el niño, que era mi padre y no me iba a abandonar. Como te imaginarás, dejé de tener contacto con María y con Francisco. Solo la veía en la escuela, pero nos sentábamos lejos una de otra. Supe que se casaron al mes por el civil, antes de que se le notara el vientre. Yo seguía hundida en mi desespero, en que el hombre que yo amaba seguía con mi mejor amiga y que mi hijo no tendría padre. Por lo que una noche estaba llorando sola en mi habitación, cuando pensé que Francisco de una u otra manera estaría a mi lado, sin importar que ahora estuviera casado. Por lo que indagando fui a ver a una señora que era bien sabido, hacía amarres, era una bruja efectiva. Pedí que hiciera uno para Francisco. Quería que él se diera cuenta que estábamos destinados a estar juntos, que viniera a mí, que me amaba y que sintiera desesperación si no estaba a mi lado. Quería todo para mí y nada para ella. La señora me dijo que haría el amarre, pero que costaría algo de dinero. Yo le dije que lo conseguiría. Como al mes de haber hecho el amarre, recibí la llamada de Francisco. Me dijo que me extrañaba y que quería verme. Yo acepté. Y nos quedamos de ver en el motel que usualmente visitábamos. Ahí platicamos y tuvimos una noche de pasión. Le dije que quería que viviéramos juntos, que formáramos una familia, que dejara a María y viniera conmigo. Él aceptó. No sé cómo, pero aceptó. Por lo que al día siguiente empezamos a buscar un departamento para que viviéramos juntos. A la semana llegó con una maleta llena de ropa. Me dijo que estaba listo para iniciar una vida a mi lado. Ese año me di de baja en la universidad. Pensé en dedicarme a Francisco y al bebé todo el tiempo, y que luego regresaría a terminar mi carrera. María, ella siguió estudiando, y cuando nació su niño, el papá y su hermano lo cuidaban mientras ella asistía a la escuela. Acá viene lo que muchas personas comentan, que cuando hacen los amarres a veces se voltean a la persona que lo solicitó. Empecé a tener muchos problemas con Francisco. Peleábamos por todo y hasta me gritaba cosas hirientes, como que no sabía por qué estaba a mi lado si no me amaba. Que yo no era como María, que todavía estaba enamorado de ella y que quería regresar con su esposa, porque sí, jamás firmaron el divorcio.
y entre tantos problemas estaba decidida a embarazarme nuevamente para ver si con otro hijo la relación mejoraba. Sin embargo, Francisco me dijo que me iba a dejar, que ya no quería seguir a mi lado y que me aborrecía, que lo había separado de la mujer que realmente amaba y que quería regresar con ella. Esa noche recogió sus cosas y se fue a casa de sus padres. Yo estaba muy molesta, por lo que fui a ver a la bruja para pedirle que quitara del camino a mi mejor amiga. Sí, fui a pedir una brujería de muerte. Yo no estaba dispuesta a que siguiera interponiéndose entre nosotros. Aquella mujer dijo que haría el trabajo ese mismo día y que vería casi de inmediato cómo la vida de mi mejor amiga se iba apagando. A las 3 semanas recibí la llamada del papá de María. Me dijo que fuera a verla. Yo le dije que iría inmediatamente. Cuando llegué, me impresioné mucho. La vi acostada en la cama, muy desmejorada y delgada. Su rostro se veía enfermo. Ella me llamó con la mano para que me acercara, y así lo hice. Volteé a ver a un lado y vi a su bebé recostado junto a ella. Estaba dormido. María me pidió que le diera la mano. Me dijo que estaba muy enferma, que los doctores no sabían qué tenía, que su cuerpo le dolía y tenía problemas para respirar, que casi no comía y que era muy posible que pronto falleciera, que sentía que la muerte la visitaba, que quería decirme que me perdonaba por todo lo que le había hecho, porque en varias ocasiones le quité el amor de su vida y alejé al padre de su hijo. Y sin embargo, ella me amaba como una hermana y que quería despedirse de mí. Me dijo que quería que yo fuera feliz. Honestamente, lloré y la abracé. Le dije que iba a mejorar, que buscaría la manera de salvarla. Le di un beso en la frente y salí de ahí inmediatamente. Llegué a casa de la bruja y le pedí que quitara la brujería de muerte de mi amiga, que no quería que muriera, que ella era como una hermana y que yo estaba loca por haber pedido aquello. La bruja me dijo que era muy difícil hacerlo porque estaba en las últimas. Yo le dije que le daría otra cosa a cambio de su vida, lo que fuera. Aquella mujer rió y dijo que eso sería un trato justo. Me dio una bolsita con unos polvitos y dijo que eso se lo diera en agua o jugo a mi amiga, y además ella haría como una ofrenda para pedir que le quitaran el mal. Yo asentí con la cabeza, y luego me dijo que quería mi sangre, que esa sería en pago por quitar la brujería. Yo le dije que sí. Realmente no me importaba lo que hiciera con ella, mientras María viviera. Salí de ahí después de todo aquello y me dirigí a casa de mi amiga. Los polvitos los puse dentro de su jugo de naranja que tenía a un lado y se los di a beber. Le dije que era un medicamento especial, que tuviera fe. Ella me hizo caso porque realmente no perdía nada. Poco a poco, con el paso de los días, María se fue mejorando, al grado de que todos sus síntomas desaparecieron. Ambas limamos asperezas y quedamos en buenos términos. Francisco regresó con ella y en la actualidad tienen 3 hijos. Yo solamente tengo a mi hija y vivo con un hombre que, si bien no es Francisco, se porta de manera amable y quiere a mi pequeña. A veces por las noches, cuando me acuesto a dormir, pienso en todo lo malvada que fui. Por amor y deseo hice brujería, hice un mal. Y recuerdo el pago que hice con mi sangre. Eso me eriza la piel. Sin embargo, siento que fue lo correcto. Ahora vivo con el miedo de que en un futuro se me regrese el mal, ya sea por karma o un trabajo que haga aquella bruja negra. Pero me he acercado a Dios y le pido todos los días su perdón y le ruego que cuide mi alma. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza.
Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?